A esta hora con Otniel Ramírez. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de la señal del canal 85, matriz Voz Media Network, a través del canal 16, Noticias 16 y a través de nuestras redes sociales. Entre en este momento a nuestro canal de YouTube, Voz Media Network. Qué privilegio es entrar en esta nueva etapa con ustedes a esta hora, sí, a esta hora con Otniel Ramírez. En este programa tendrán la oportunidad de conversar todos los días con nosotros, tendremos entrevistas, tendremos línea abierta donde usted dirá lo que usted quiera y lógicamente este es un espacio preparado con la finalidad de que la democracia fluya. A esta hora es una hora democrática, a esta hora con Otniel Ramírez es su oportunidad de desahogarse, así que lo esperamos de aquí en adelante todos los días a las 8 de la noche a través del canal 85, a través del canal 16 y a través de nuestras diversas redes sociales. Pronto también tendremos una emisora a esta hora. Así que gracias por acompañarnos en este primer programa a través de este canal 85 Voz Media Network. Miren, hoy se cumplen 61 años del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo. Y yo siempre he dicho que nuestro país está lleno de demócratas de pacotilla. Dicen, esbozan un discurso democrático, sin embargo sus prácticas, sus acciones, sus actitudes son totalmente antidemocráticas, autoritarias, dictatoriales, dictan mucho de esa democracia que ellos propugnan, que esa democracia que ellos programan, que esa democracia que ellos avalan. Y simplemente la democracia, como en alguna vez le llamó el profesor Juan Bosch, se ha convertido en una mentada democracia. Hoy yo veo el timeline, los espacios de las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, de políticos dominicanos, veo escritos en los periódicos de circulación nacional, escucho en la radio, veo en la televisión a tanta gente hablando a favor de la democracia y en contra de la dictadura de Trujillo. Sin embargo, a 61 años de la muerte del tirano, ¿cuánto hemos avanzado en esta mentada democracia? ¿Realmente hemos dejado las prácticas autoritarias a un lado o todavía continuamos bajo el velo de la dictadura en medio de esta supuesta democracia? Miren, lo primero es que cuando usted analiza rápidamente el comportamiento de los líderes políticos de los últimos 50 años, se da cuenta de que hay una gran carga de autoritarismo en el día de hoy. O sea, todavía aquí hay muchos trujillitos modernos en su comportamiento, en su pensar, en su andar. Mucha gente dice repudiar la conducta, actitudes, pensamientos de Trujillo. Sin embargo, el comportamiento que se ve a lo interno de sus organizaciones políticas, el comportamiento que se ve al dirigir el Estado dominicano, es un calco, es una copia perfecta del trujillismo. ¿Y qué es lo que yo digo, amigos míos? 61 años después, a pesar de que nosotros tenemos las casas de Trujillo abandonadas, 61 años que no se puede tocar el merengue Salve San Cristóbal en la Radio Nacional, o que vive el jefe, o era glorioso, eso no se puede tocar porque eso es trujillismo. Sin embargo, en la práctica de día a día de los famosos demócratas de pacotilla que tenemos, lo que se ve es el comportamiento trujillista. Por ejemplo, ¿cuántos líderes de los actuales partidos democráticos se someten al escrutinio de las bases de su partido? Yo le puedo poner un caso sencillo. Cuando se estaba discutiendo el Brexit, o sea, si Gran Bretaña salía, si salía Inglaterra de la Unión Europea, era un tema bastante profundo. El que era primer ministro en ese momento perdió las elecciones, o sea, la gente votó en contra de lo que él entendía que se debía hacer. ¿Qué hizo él inmediatamente como la mayoría votó en su contra? Renunció a esa posición, porque entendió que él no estaba acorde con lo que la mayoría pensaban. ¿Usted se imagina eso en República Dominicana? Aquí los políticos no se retiran ni en la caja de muertos.
Porque hasta en la caja de muertos quieren continuar dirigiendo, mandando y maniatando sus instituciones. Hablar de democracia cuando las bases de los partidos no tienen opción a elegir o ser elegidos, nos ayuda a entender que la democracia es simplemente un circo. Hablar de democracia cuando la prensa en República Dominicana, 61 años después, tiene una mordaza. Aquí no hay un periodista que se atreva a hacerle una pregunta fuera de tono al presidente de la República, o una pregunta relacionada con temas que él tiene que explicar como ciudadano, que tiene que ser transparente. No se atreven. ¿Por qué? Porque 61 años después continuamos bajo el mismo temor de que cuidado, te puedes calentar, te puedes meter en un problema. 61 años después, el fantasma de Trujillo tiene ahora diversos apellidos. Medina Sánchez, Mejía Domínguez y otros más que se están agregando a esas listas. Entonces yo pregunto, ¿hemos llegado al desarrollo pleno de la democracia en República Dominicana? Claro que no. Cuando usted ve que los jueces no se atreven a dar una sentencia en contra del poder del momento, eso le ayuda a entender qué clase de democracia vivimos. Cuando usted ve que un funcionario va a una actividad y comienza diciendo, gracias al excelentísimo señor presidente que invirtió 450 pesos con 28 centavos y 3 décimos. ¿Eso es democracia? No, eso es una manifestación de que todavía continuamos en el pleno lambonismo de la época de Trujillo. Entonces yo le pregunto, ¿qué hace falta para alcanzar la democracia que tantas personas perdieron la vida, que tanto esfuerzo se hizo y que lógicamente necesitamos? Lo primero que necesitamos es sincerizar lo que se vivió aquí en los procesos de los 31 años que gobernó Trujillo. ¿Por qué digo eso? Porque lamentablemente aquí todo el mundo cuenta el cuento a su favor. No es posible construir una democracia plena si nosotros no sabemos qué fue lo que pasó en la dictadura. En todos los países donde ha habido un dictador, sus épocas son estudiadas hasta desde el punto de vista psicológico, sociológico, psiquiátrico, desde el punto de vista científico, para entender qué motivó el comportamiento quizá irracional de esa persona. Por ejemplo, en República Dominicana todavía no se habla de los casi 50,000 personas que mató Trujillo en su régimen. Todavía en República Dominicana está vetado hablar de determinados personajes que adquirieron sus bienes, familias que hoy son multimillonarias, que consiguieron su dinero en la época de Trujillo. De hecho, yo estuve conversando hace algunos meses atrás con Rafael Chalhut Mejía, quien en una declaración interesante dijo que el primer daño que se le hizo a la democracia dominicana fue en el ascenso del profesor Juan Bosch a la presidencia en el año de 1963. ¿Por qué? Porque Bosch, tratando de jugar a la politiquería, permitió que todas aquellas familias trujillistas que habían tenido acceso al dinero nuestro, que se habían robado el dinero, a esas familias no se les tomara en cuenta y no se les quitara lo robado. De hecho, para Bosch gobernar, hizo una especie de mezcla entre macos y cacatas, para que usted lo entienda mejor. ¿Cómo así? Las fuerzas conservadoras, que naturalmente debieron irse hacia la Unión Cívica con Viriato Fiallo, terminaron apoyando a Bosch, porque Viriato Fiallo, que era el candidato de la Unión Cívica, esbozaba el discurso de que las fuerzas trujillistas, que las familias que habían estado cerca del régimen tenían que devolverlo todo. Pero Bosch, del otro lado, estableció una especie de discurso de borrón y cuenta nueva. Por eso es que le digo que para poder tener un mejor manejo de toda esta situación hay que estudiar de verdad la historia. No lo que le dicen algunas personas, que hay mucha gente que da una versión que le conviene a ellos, no. Es decir, la realidad. La realidad incluso aunque nos duela. ¿Pueden los españoles obviar lo que se vivió en la época de Franco? No.
¿Pueden los paraguayos obviar lo que se vivió en la época de Stroessner? No. ¿Pueden los chilenos borrar de un golpe y porrazo a Pinochet? Claro que no. Pero los dominicanos hemos insistido en borrar a Trujillo cuando en toda la esfera política, social, empresarial, hay un Trujillito siempre detrás. Entonces, como sociedad necesitamos analizarnos a 61 años, a ver hasta qué grado hemos avanzado o no con la mentada democracia. Yo podría decir rápidamente que si hiciéramos una prueba en cuanto a qué hemos avanzado o qué hemos retrocedido, yo diría que la República Dominicana va por mal camino. Aquí en una ocasión a un presidente, en un reflejo de lo que era este trujillismo que vivimos aquí, hasta le hicieron una especie de Pegasus, un caballo alado, a un expresidente. ¿Usted no recuerda? En una de las muestras tan débiles, tan frágiles, de lo que se ha educado a este pueblo a fin de entender la democracia y obviar la dictadura. ¿El problema es la música de Trujillo? No. ¿El problema son las casas donde vivió el dictador? No. ¿El problema son los carros de él que están en Camp David? No. El problema es que los políticos actuales, en sus actitudes, en sus pensamientos y en lo que promueven, reflejan que Trujillo todavía vive. Así mismo, señores, todavía vive el jefe. Vamos a ir a nuestra primera pausa y al regreso hablaremos de seguridad ciudadana. No se muevan a esta hora con Obniel Ramírez.